Bueno, continuamos en Nada está dicho. Vamos a hablar de temas económicos. Nos bajaron la nota nuevamente. ¿Qué pasó esta vez? Fitch Rating redujo la calificación crediticia de Perú de BBB+, que nos colocó por allá por el 2013 a BBB. ¿Qué significa esto, no? Qué complejo suena. Y también el día de hoy Standard & Poor's, otra de las calificadoras de riesgo a nivel internacional, no nos bajó la nota, pero nos cambió la perspectiva de la nota. Es decir, nos dijo: Perú, si la cosa sigue así, mucho cuidado porque yo sí te bajo la nota. Previamente, hace algunas semanas, Moody's también lo hizo. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo impacta esto? Lo vamos a analizar en instantes, pero primero escuchemos qué es lo que dijo el ministro Pedro Franque, el ministro de Economía, cuando se le consultó sobre esto que ha sido la noticia económica del día. Pero el dólar ha bajado tremendamente y hoy me ha pestañeado, la verdad. Ayer colocamos bonos en el mercado internacional y los bonos hoy de peruanos se cotizan en el mundo, pagamos la tasa de interés más baja de Latinoamérica. Entonces la verdad es que la noticia más importante la pone el mercado, ¿no? Y el mercado lo que ha señalizado es que hay bastante confianza de los inversionistas y del sector privado en invertir en el Perú, y me parece que ese es el mensaje principal. Me parece claramente que este efecto es parte del trabajo de las clasificadoras de riesgo, pero me parece que eso responde a problemas que ya hemos superado. Bueno, no fue del todo preciso el ministro de Economía. Claro, cuando dio esas declaraciones era cerca de la 1 de la tarde, quizá el mercado cambiario todavía no había cerrado, no lo vio. El dólar en realidad, después de 5 sesiones consecutivas, cerró al alza y todo parece indicar que fue justamente por esta noticia negativa, lo que no indica que vaya a continuar así, puede seguir bajando. Pero para entender qué significa sobre todo esta rebaja de calificación, estamos con el exministro de Economía y Finanzas y actual presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta. ¿Cómo está, señor Tuesta? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un placer. Bueno, empecemos por el qué, ¿no? ¿Qué es la calificación crediticia? ¿Qué es un BBB+, y qué es un BBB, que es donde nos han bajado? Bueno, la calificación de riesgo es una nota, vamos a ponerlo así, que colocan agencias especializadas encargadas de medir la capacidad de honrar las deudas de los países, ¿no? Y cuando hablamos de honrar las deudas, pues hablamos de cuáles son las características y fortalezas económicas, políticas, sociales que tiene las economías para afrontar esto a futuro. O sea, en el fondo, cuando ponen esta calificación, están valorando en qué situación, en qué salud, en qué situación de salud se encuentra el país, ¿no? Entonces, el nivel de calificación que tenemos está dentro de los países, vamos a decir, saludables financieramente, pero hay que entender que eso tiene un rango ancho, ¿no? Y venimos reduciéndonos y acercándonos o retrocediendo, digamos, respecto a la buena nota que teníamos previamente. Ajá, ¿y por qué? Es decir, hoy fue Fitch, nos redujo la calificación que teníamos desde el 2013 de BBB+ a BBB. También entiendo que Standard & Poor's nos cambió la perspectiva de la nota que teníamos de estable a negativa. Y bueno, hace unas semanas Moody's hizo lo mismo, nos redujo la calificación de riesgo. ¿Qué nos están diciendo en términos concretos las calificadoras? Sí, más allá, digamos, de la nota exacta, que claramente viene retrocediendo para el país, lo que importa en este caso son las señales y las perspectivas que se tienen sobre el país. Es decir, lo que se observa es un camino, ¿no?, que probablemente podría ir yendo hacia menores calificaciones a futuro, ¿de acuerdo?, si es que no se hacen cambios ya, ¿no? Para ser justos, digamos, el proceso de deterioro de nuestra calificación viene ya desde, o sea, la perspectiva, las razones por las cuales estas han cambiado vienen desde años anteriores, ¿no? El Perú ha dejado de hacer reformas económicas prácticamente durante toda esta última década, ¿de acuerdo? Y el deterioro político e institucional, como bien sabemos, viene claramente reflejado por el número de presidentes que tuvimos en los últimos 5 años, ¿no? El cambio en el cierre del Congreso,
las actitudes que tuvo el último Congreso previamente. Y claro, dado toda esa senda negativa que hemos venido observando, se esperaría, ¿no? Se esperaba que, bueno, con el gobierno que llegara era necesario dar señales que implicaran dar una vuelta a lo que veníamos observando previamente. Pero con lo que nos hemos encontrado, al menos durante estos 2 meses, es con un contexto político que implicaba ir a peor, ¿no? Y es por ello que justamente estas clasificadoras de riesgo, incluso Standard & Poor's, que ha mostrado su perspectiva negativa, señalan esa como la principal preocupación. Y el problema es que cuando ya las clasificadoras empiezan con estas sendas, es difícil detenerlas, ¿no? Es difícil volver a retornar a donde estábamos si es que no hacemos cambios y señales profundos desde ya. Es decir, lo leía temprano en el informe de Fitch Ratings, señor Tuesta, es decir, la reducción en la calificación, y lo decía Moody's también, tiene que ver con esta incertidumbre política que ha acompañado al Perú en los últimos años, tiene que ver con ya factores específicos de este gobierno y los problemas políticos de este gobierno. Sí, y yo diría que fundamentalmente en cuanto a la actitud en el ámbito político institucional, por un lado, y algunas dudas que se han venido presentando, vamos a ser ciertos también, en el ámbito económico. Dudas que, por ejemplo, el Consejo Fiscal se ha encargado de resaltar, ¿no?, respecto a la gestión fiscal, ¿no?, y sobre el cual no hemos visto todavía una aclaración o respecto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en relación a estas dudas que se presentaban primero sobre las proyecciones optimistas, sobre las consecuencias que esto podría tener sobre la posición fiscal a futuro y sobre algunos gastos extraordinarios que se han empezado a dar y que, según el Consejo Fiscal, requerían mayor transparencia. Ese por el lado fiscal. Es decir, luego me gustaría detenerme ahí, porque a veces puede sonar un poco técnico, claro. Lo que decía el MEF, el Ministerio de Economía de este actual gobierno, era, no, mira, yo proyecto que voy a ganar 1.000. Y el Consejo Fiscal decía, oye, pero ¿saben qué? Parece que 1.000 no llega, vamos a ganar 700. ¿Es algo así? ¿Estamos sobreestimando la plata que vamos a tener? Bueno, eso, fíjese, no estamos hablando acá de cuestionamientos por parte ya ni siquiera de los analistas privados, no de consultoras. Estamos hablando acá del Consejo Fiscal, Así es, que es uno de los elementos claves de lo que se llama la trinidad de la política fiscal responsable, donde está la regla fiscal, está el Consejo Fiscal y está el marco macroeconómico multianual, que es donde se hacen las proyecciones. Y el Consejo Fiscal es clave, es independiente y da esa señal, esa crítica, ¿no?, doblemente en 2 informes. Y luego está también el Banco Central de Reserva, ¿no? Fíjese, se hicieron estas proyecciones donde, por ejemplo, se esperaba un crecimiento de la inversión privada del 5% y a las 2 semanas o semana y media el Banco Central dijo que iba a ser 0. ¿No? Entonces, esas son las cosas que están dando vueltas y de hecho las clasificadoras al venir estos antes de emitir sus notas, estas calificaciones, se reúnen con autoridades, se reúnen con el ministerio y esas valoraciones, esas evaluaciones como la del Consejo Fiscal han llegado justo también en ese momento, o sea, como reforzando más el mensaje de que, oye, es cierto, hay temas políticos que venían de atrás. Hay señales malísimas que has dado ahora con el tema de la Asamblea Constituyente, este Consejo de Ministros medio raro que existía antes y que todavía tiene prisas ahora, pero también en la parte económica, mira que tu Consejo Fiscal Independiente está diciendo que, oye, hay algo ahí que tienes que aclarar y mira el Banco Central también que ha dicho. Entonces, hay ese tema, más del ámbito coyuntural, porque también están los temas, yo creo, de competitividad. Este gobierno podría avanzar y no es tan complejo y todavía no se ve señales de que lo vayan a hacer. Ahora, vayamos, señor Tuesta, a las implicancias, que son muy importantes, porque mucha gente puede escuchar Moody's, Fitch, Standard & Poor's y pensará pues en unos ejecutivos, en sus oficinas en Nueva York, dando notas. Pero, a ver, ¿qué implica esto? ¿Qué repercusiones muy concretas tiene en la población? Y se lo preguntaba en la mañana. Me pongo en 2 cosas muy concretas. Precio del dólar. ¿Tasas de interés va a ser peor para nosotros? A ver,
todas estas variables juegan con otras variables que van entrando al mismo tiempo, ¿no? Es decir, sí, la noticia tal cual, si solamente nos enfocamos en el tema de lo que significa el proceso de bajada de calificación, porque hay que verlo, desde Moody's, Fitch y más la perspectiva negativa de Standard & Poor's, debería lamentablemente verse reflejado en las variables que ha señalado, solamente viendo específicamente el efecto de estas variables, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de alguna manera va a significar un mayor costo de financiamiento para el Estado a futuro. Esto se va a ver reflejado también y se va a trasladar a los mercados financieros, a la banca, y se ha visto, ¿no?, que hay una relación casi inmediata, ¿no?, respecto al costo financiero, ¿no?, que además se une al hecho de que el Banco Central de Reserva también está subiendo sus tasas de interés. Es decir, endeudarme como ciudadano de a pie va a ser más caro. Sí, yo creo que los futuros préstamos va a tener un efecto, no podría decir en cuánto, pero de hecho, ¿no? Y además aquellos sectores que normalmente tienen mayores riesgos o percibidos con mayor riesgo, pues seguramente van a enfrentar o podrían enfrentar tasas de interés más alto. Pero ahora no solamente eso también implica un mayor costo de financiamiento para las empresas, por tanto menos inversión y por tanto la posibilidad de afectar negativamente al empleo formal y también indirectamente al empleo informal, ¿no?, a través de menores ingresos de este colectivo, ¿no? Yo creo que por ahí va el problema. Eso es bien importante. Tipo de cambio. Y hablar del tema de la inversión, justamente, que usted menciona. Es decir, los capitales, cuando entran a un país, ¿ven estas notas para invertir? Por supuesto. Y esto al final, a ver, la desconfianza, ¿no?, generada, digamos, sobre la inversión privada ya fue soltada, ¿no? Como digo, eso es un tema que ha sido construido con el tiempo, pero ya bastante reforzada con las señales y los mensajes de Asamblea Constituyente, insinuar por ahí nacionalizaciones o renegociaciones o cambios abruptos en el marco institucional. Eso ya paró de manera bastante importante las expectativas de inversión privada para el próximo año, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto, por supuesto, es una señal, ¿no? Hay un canal de señales también que se empieza a transmitir con esta valoración que dan las clasificadoras de riesgo, y ahí también se refuerza ese canal de transmisión de actividad económica, bajada de posibilidades de generar empleo y finalmente dificultades para que las personas pues, puedan generar ingresos a futuro, ¿no? Entonces, ese canal, entonces tienes tú el canal real, financiero, real nos repetimos de actividad económica, y tienes el canal financiero, ¿no?, de mayores costos de financiamiento para las personas, para las empresas, y que finalmente va a redundar sobre resultados pues, negativos para el ciudadano de pie. El tema es que al final la solución está todavía en manos de este gobierno. O sea, el gobierno podría hacer cosas ya, pero ahí se requiere pues una coordinación entre los mensajes que dice el ministro de Economía, que me parecen a mí en muchos casos son acertados, mensajes sensatos, me parece a mí, pero que requiere de alguna manera el respaldo y la credibilidad más fuerte, ¿no?, más directa por parte del presidente, ¿no? Por ejemplo, estos mensajes en el ámbito de expectativas políticas, por ejemplo. El ministro y la premier han venido señalando que la Asamblea Constituyente no es prioridad. Es un mensaje estupendo. Nos gustaría escuchar que el presidente también lo diga, directo, ¿no? Yo creo que está faltando ese elemento, ¿no? Y recomponer algunas piezas también dentro del gabinete que dan señales de que la competitividad y mejorar la posición económica del país no está en su agenda, ¿no? Entonces, afinar esa parte yo creo que sería un primer paso, y luego avanzar con las políticas concretas de impulsar la inversión privada, mejorar la ejecución del gasto regional. Yo creo que es clave, ¿no? Y ahí hay que ver alguna manera de que las regiones ejecuten, por ejemplo, el presupuesto del Cano, y desde el Consejo estábamos proponiendo que se genere una autoridad que se encargue de ejecutar esos recursos que las regiones no ejecutan, ¿no? Y que vayan directo a la población. Eso reactivaría de una manera importante al país, ¿no?, bajo esquemas como el de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no?, pero trasladado el esquema a la ejecución del Cano. Ahí tienes dos cositas
ya que puede aplicar el gobierno y que podría impulsar la inversión, ¿no? Si eso se suma a buenas señales, yo creo que podríamos estar dando un viraje, Ahora, pero depende mucho pues, de esa actitud que no vemos lamentablemente por parte del presidente. Una última pregunta, señor Tuesta, si me permite. Digamos, estamos 15 de octubre. ¿Le es clara la ruta económica de este gobierno? Mire usted, yo creo que lo que falta es dar el salto por parte del Ministerio, en este caso, de los mensajes a las acciones concretas. Lo que hemos visto hasta hoy, fundamentalmente, son el ámbito asistencial, el uso de gasto público, repartición para entrega de bonos, ¿no? Yo creo que es importante. También el tema de gasto, creo yo, y lo veo muy bueno en lo que se refiere al tema de vacunación, que sin un buen proceso de vacunación, pues difícilmente se crean condiciones para activar la economía. Yo creo que lo que falta claramente es darle, por ejemplo, pie, más fuerza a ese mensaje, y repito esta palabra competitividad, que el ministro utilizó, y muy bien creo yo, en su mensaje que dio en Washington, ¿no? Yo creo que lo mencionó hasta 4 o 5 veces en su discurso antiinversionistas, ¿no? De que por ahí tiene que ser la ruta. Yo creo que ahí hay que dar acciones concretas y el tema de inversión privada es fundamental, cómo alentarla, ahí las señales por parte del gobierno son clave y cómo reactivar la inversión pública con ejecución concreta, ¿no? Ya hay herramientas en marcha, ya vemos cómo están funcionando, ha funcionado los Panamericanos, la reconstrucción con cambio ahora, trasladar esas buenas experiencias a ejecuciones concretas a nivel regional. Pero para eso se requiere decisión, ¿no? Y esperemos que eso se empiece a ver, ojalá pronto. Perfecto, señor Tuesta, muchísimas gracias. Bastante clara la explicación. David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, actual presidente del Consejo Privado de Competitividad. Gracias. Vamos a una pausa. Venimos ahora para hacer un análisis político de la situación actual y de lo que se viene.